Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando. Ya estábamos de vuelta, en Sin Vuelta, y recibimos a Federico Willy, como habíamos anticipado, hoy un poco más temprano que lo habitual, porque amerita y porque se nos generó un espacio a partir de la ausencia de Santiago. A veces nos apretamos, queremos meter de todo, y no nos da el tiempo, ¿no? Normalmente, pero hoy vamos a tratar con Federico, que tiene una iniciativa desde el punto de vista del estudio Willy Lafourcade, una iniciativa de generar, hasta un nombre le pusieron, y se llama Números que Cuentan. Números que Cuentan. Números que Cuentan. Buen día, Buen Federico. día, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Con ustedes, perfecto. Exacto. A ver, explícanos, ¿de qué se trata Números que Cuentan? La idea que venimos trabajando ya desde hace unos meses en el estudio es salir a veces un poco de lo abstracto, ir un poco más a lo terrenal, a lo entendible, que tiene que ver con lo que le pasa en el día a día a las empresas y también a las personas. Nuestro caso no es entrar en el día a día de las personas, sino más bien en lo empresarial, ¿no? Entonces, bajo el título de Números que Cuentan, la idea es, a lo largo de todo el 2024, y ya comenzando a anunciarlo ahora, es justamente ir un poco por ahí. Claro. ¿Qué significa decir que una inspección de DGI dura un año? Es un dato que, si uno se lo da a un contribuyente, le puede decir mucho, poco o absolutamente nada, o hacerlo generar un temor infundado o un descansarse irresponsable. Entonces la idea es, a través de Números que Cuentan, contar qué dicen los números. Por supuesto que no a través de una interpretación librada al azar, sino que a través de datos estadísticos, de datos oficiales, poder ayudar y colaborar en la interpretación de muchos datos que se manejan en el día a día. Me preguntan por acá, ¿qué hace mi contador ahí? Bueno, Bueno, su ¿es contador, exclusivo? señor Coco, su contador, estaba mucho antes acá que con usted, así que lo que yo no entiendo es qué hace con usted. Mándele un abrazo muy Le grande. mando, sí. Y Le mandamos. Y bueno. tenemos un asado pendiente de él. Bueno, Números que Cuentan, y es contar qué dicen los números, o explicar, o contar, o tratar de ponerle explicación a números que normalmente son fríos, dicen. Los números son fríos, no siempre son fríos. Los números pueden ser fríos. Pero que además inciden, porque ese cuenta tiene ahí un doble sentido. Sí, inciden sobre la realidad de muchas cosas. Sí, hay muchas frases que tienen mucho de cierto respecto a los números. Los números mandan, los números se hacen, los números dan lo que quieras que dé. Hay muchas frases en torno a los números. Pero la realidad es que cuentan cosas. Y la idea es ver qué es lo que nos están contando. Claro, porque uno puede decir, no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero siempre decimos, hay 20% pobreza infantil. 20%, ¿y qué es 20%? ¿Cuántos niños son? ¿Dónde están? Es mucho más que un número, 20%. No nos dicen mucho 20%. Exacto. ¿No? Esa es la idea. No es el tema de hoy, pero... No. Pero es contar qué hay atrás de ese 20%. El ejemplo es perfecto y súper oportuno, porque de eso se trata. ¿Qué me estás queriendo decir con que la población rural está disminuyendo? ¿Qué significa? Claro, ayer lo analizábamos el otro día cuando decíamos 4%. ese 4%. ¿Implica que está sucediendo determinada cosa en el medio rural? ¿Puede haber crecimiento y puede bajar la población?
Y bueno, puede. Hay un montón de aspectos que el desafío y la oportunidad que se nos presenta a través de este desafío primario que pusimos arriba de la mesa en el estudio es recorrer ese camino, tratar de ver qué nos están queriendo decir los números. Y bueno, por supuesto que acotado a la dinámica laboral nuestra, a lo empresarial. Por ejemplo, en el tema de que queríamos conversar hoy, que es lo que tiene que ver con el censo, por supuesto que trataremos de interpretar o contar qué es lo que los números nos están queriendo decir, no desde una realidad de una persona que se dedica a estudiar los movimientos demográficos, Sí, porque no desde el es punto de nuestro vista tema. demográfico, claro. Pero bueno, un poco la idea era en este contexto de números preliminares del censo, compartirlos, que la gente los comience a conocer un poco y bueno, y ver qué nos están queriendo decir, ¿no? Entonces, Bueno, a ver, ¿por dónde? Vos ordená la cancha. A ver. bueno, con mucho gusto. Teníamos una presentación que para quienes nos acompañan por la tele la pueden ver en pantalla y para quienes por la radio la vamos comentando, si te Claro. parece. Bueno, el primer número que, bueno, para ponernos en contexto, el lunes pasado se presentó en una de las salas del Sodre, no recuerdo bien el nombre porque estaba previsto que sea en una, después se cambió, lo que son los datos preliminares del censo que se realizó, que se culminó hace 2 meses aproximadamente, con la particularidad del censo de que tuvo una gran participación o incidencia el censo digital, que fue una innovación y es una de las más, de las que más, en Latinoamérica, una de las más relevantes en comparación a otros países, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se adhirió a ese mecanismo. Y bueno, y al margen de que cuando se presentaron los números, por supuesto que el número de la cantidad de personas, de residentes, o de habitantes, diría yo, que somos, se presentó a lo último como el dato más esperado. Acá queremos arrancar con el número que dice, que establece cuántos somos. Y bueno, el número, para quienes no lo están viendo en pantalla y no se escucha, podemos decir que somos 3.444.263 personas. Y que hay más mujeres que hombres, que ya sabíamos. 48% de hombres y 52% de mujeres. Ahí está. ¿Qué es lo interesante que tienen los números que vamos a comenzar a ver ahora? Hay cosas que ya sabíamos que podían ocurrir, pero hay cosas que realmente uno escucha y hasta uno mismo en el día a día las manifiesta al pasar, pero que cuando uno mira los números, uno se da cuenta de que los números no indican lo que uno muchas veces piensa o cree. Y acá hay un dato, un tema muy importante, y es la necesidad o lo conveniente de manejar datos, manejar números estadísticos para la toma de decisiones del día a día. No dejarnos guiar muchas veces por lo que uno cree. Yo creo que en Positos el nivel de consumo para tal producto se comporta de determinada manera. Está muy bien que a nivel empresarial nos guiemos por el olfato, porque eso significa que me baso en la experiencia. Vale muchísimo, eso no está escrito en libros. Pero en el mundo en el cual vivimos, poder apoyarnos en datos y transformarlos en información para la toma de decisiones es muy relevante. Y es lo que hace el censo de alguna manera. Que vale la pena aclarar, el censo no es una encuesta, no es un muestreo y a partir de un muestreo y con determinadas paramétricas estadísticas o con determinada metodología pretender llegar a una conclusión. Acá hay un relevamiento de todas las casas, todos los hogares, de todas las personas, de lugares poblados donde muchas veces cuando hablamos de encuestas no relevamos, porque si no son menores a 5.000 personas, ni siquiera hay un relevamiento telefónico siquiera para ver determinado comportamiento, determinada variable. Y acá tenemos la oportunidad, a través de este censo, para políticas públicas, para el sector privado, a través de la investigación, el análisis de proyectos o de planes a futuros, de poder tener información que es muy costoso obtenerla, porque cualquier análisis estadístico que uno quiera hacer es muy costoso, con márgenes de error, y acá Uruguay, como lo hace cada 10 años, porque es cada 10 años que se hacen los censos por recomendaciones de las direcciones de la Dirección de Estadística de Naciones Unidas, tiene información total del comportamiento del país a nivel socioeconómico y demográfico. Sí, pensá que una encuesta, por ejemplo, la muestra es 1.200 personas. Y es costosa, con margen de error, y que no es precisa en un montón de aspectos que el censo sí lo es. Entonces, volviendo al número,
Yo les decía recién, hay cosas que eran esperables. Ujú. ¿Qué era esperable? Que no íbamos a crecer mucho. Ya se venían viendo comportamientos en cuanto a la evolución demográfica que hacía presumir de que Uruguay no iba a crecer en cuanto a cantidad de población. Pero hay otros datos que me los reservo para las placas que vienen, que sí podemos decir, che, pensamos que esto era distinto. Bien. ¿Cómo se explica este número? ¿Cómo se explica por qué no crecemos? ¿Y qué importante puede ser este número o no? ¿O qué tan importante puede ser crecer o no crecer en cuanto a cantidad de habitantes? Ahí sería bueno poder pasar a la lámina siguiente. Ujú. Yo soy de la vieja escuela, le digo lámina o... Sí, está Placa, perfecto, se lámina. comprende Sí, perfectamente. Sí, transparencia. Si nosotros vemos el crecimiento demográfico, o sea, Uruguay, o sea, estos censos se hacen cada 10 años, ¿no? El último era el de 2011. Uruguay creció apenas en 30.000 personas aproximadamente. Ujú. Sí, O sea, estamos apenitas un 1%. en ¿eh? 12 años, un 1%. Es la nada misma. La nada misma. Entonces, la tasa de crecimiento que se esperaba era un poco mayor a la que realmente crecimos en cantidad de habitantes, pero se esperaba de que no iba a haber un crecimiento en sí. Entonces, esto no constituye una sorpresa en sí misma. Entonces, cuando decimos, che, pero ¿por qué no crecemos? Y si vamos a la lámina siguiente, hay un dato que es bien interesante, que es la cantidad de nacimientos y de fallecimientos que han habido en el último periodo. Ujú. Si nosotros vemos, la cantidad de nacimientos han disminuido sensiblemente y la cantidad de fallecimientos ha ido en sentido contrario. Ujú. Entonces, eso de alguna manera explica la disminución en la tasa de crecimiento que tiene nuestro país. No veo bien de acá, pero hay más nacimientos que defunciones, Al revés, Ah, hay más pero fallecimientos. apenitas. 39.522 defunciones, 39.301 nacimientos. Hay 200 defunciones más que nacimientos. El Sí. 2022, último dato. Cuando Uruguay en estos temas no está alejado del mundo. Es una tendencia internacional que hay. Ujú. Que existe, salvo en algunos países de África, donde la tasa de nacimiento puede llegar a ser mayor que los fallecimientos. ¿Qué nos dicen estos números? Para ya enmarcarnos en qué nos cuentan los números. Nos dicen que Uruguay no tiene escala en cantidad de población. Es un país en cuanto a cantidad. Viste que cuando decimos Uruguay es un país chico, viste que tratamos de decir que en cantidad de habitantes somos un país chico, ¿no? Ujú. O sea, tratamos de cada vez perfeccionar la afirmación. Sí. Y eso es correcto. No solamente Uruguay no tiene masa crítica en cantidad de habitantes, y ahora vamos a ver cómo impacta eso, sino que no crece. Porque Uruguay puede tener poca cantidad de habitantes, pero venir con un buen ritmo de crecimiento y esperar que en las proyecciones la cantidad de habitantes crezca. Se dan las dos cosas. No crece y no tiene masa crítica. ¿Cómo nos impacta en el día a día empresarial estos aspectos? Cuando una empresa se va a instalar en nuestro país y es un extranjero, lo primero que te pregunta es ¿cuántos habitantes hay? ¿Cuántas personas viven en determinada localidad, en determinada ciudad, en determinada provincia, departamento, la zona geográfica que fuera? ¿Por qué? Porque la cantidad de habitantes tiene una correlación directa con un montón de aspectos. En primer lugar, con la posibilidad de contar con mano de obra especializada o no para poder llevar adelante un proyecto. Con la cantidad de habitantes que eventualmente pueden llegar a ser los consumidores de los productos que se van a comercializar. Y eso ya nos trae una primera reflexión. Y es, en nuestra opinión, que debemos de seguir reforzando la idea de Uruguay exportador. Por lo que decíamos recién, no tenemos escala para realmente generar proyectos que estén viabilizados por el consumo interno. O sea, el modelo se ratifica, en definitiva. El modelo se ratifica y sigue siendo un desafío, ¿no? En poder mejorar para ser más competitivo en el mercado internacional, y se ratifica en que Uruguay depende de su buena reputación internacional. Porque como país chico y como país que depende del mundo internacional, tiene que hacer buena letra.
Es un país Claro. que tiene que tener buenas notas de comportamiento, porque no puede sostener un periodo X de tiempo solamente con el mercado interno. ¿Por qué? Por lo que decimos recién, no tenemos escala. Hay estudios internacionales que dicen que la escala tiene que ver con el nivel de innovación. Entonces Uruguay, por datos que vamos a ver más adelante, que explican el rango etario de esta población, puede tener una amenaza en el nivel de productividad. Y una de las maneras de mejorar la productividad es con inversión en capital y en tecnología, para producir más con lo mismo. Hay, como decíamos, indicadores que tienen que ver, que vinculan la innovación con la con la masa crítica de habitantes. Masa crítica que, como decíamos recién, Uruguay no tiene. Podemos avanzar una lámina más. Y este es uno de los indicadores que yo les comentaba recién, de que al menos nosotros cuando lo analizábamos nos llevábamos sorpresas. ¿Por qué? Porque comentamos muchas veces a la ligera que cada vez más personal teletrabaja. La realidad indica de que en Montevideo solamente el 11% teletrabaja. Y un porcentaje muy menor está en un esquema híbrido. Entonces, ¿es realmente así que mayoritariamente la gente teletrabaja? Bueno, por supuesto que es un dato que hay que analizarlo mucho más fino, porque hay que abrir este número. Después entiendo que cuando esté el censo definitivo se podrá analizar, para analizar esto por sector de actividad. Seguramente Claro. si vamos al software este porcentaje sea sensiblemente mayor, si vamos a una empresa agropecuaria seguramente sea incluso hasta menor que este número, pero el primer número frío indica que solamente el 11% teletrabaja. Sí, del departamento en el cual trabaja más gente en esa Exacto. modalidad que es Montevideo. Exacto. Después baja, Canelones Maldonado prácticamente empataditos ahí. Sí. No llego a ver el número y después va decreciendo hacia el interior bastante más. Entonces, ¿esto cómo nos puede impactar a nivel empresarial? Esto tiene una correlación directa en las estructuras de las empresas, porque un dato relevante, el mercado de alquileres de oficinas ha tenido un cambio drástico. ¿Por qué? Porque en pandemia han habido muchas oficinas que han quedado libres, han habido oficinas que han bajado significativamente el valor del arrendamiento, de la mano también de la porción de gente que teletrabaja, y por otro tema que tiene que ver con la movilidad, de dónde vive la gente. Muchas personas, ahora lo vamos a ver después, cuando veamos el rango etario de la población, se ha desplazado a vivir en zonas más verdes, en los cinturones periféricos de la ciudad. Cuando hablamos cinturones, muchas veces se asocia a pobreza, pero muchas veces vemos determinados desarrollos urbanos en las afueras de la ciudad que también llevan a que muchas empresas deban analizar dónde ubicarse por la cercanía o no del personal donde trabaja, o de influir en el número del teletrabajo para poder contar con mano de obra especializada. Pero ¿qué les quiero decir? De que acá hay un número sorprendente de la cantidad de personas que teletrabajan. Podemos ir a otra lámina acá hay un dato interesante, ¿no? Vamos a dejar para lo último lo que tiene que ver con el rango etario de las personas que componen el censo o nuestros habitantes. A lo largo esto tampoco sorprende, ¿no? Pero entiendo que es un desafío y es la cantidad ustedes ya lo abordaron en el programa, no quiero redundar, pero la cantidad de personas que emigran del campo y vienen a la ciudad es relevante. A lo largo de la historia, ¿qué se ha visto? Se ha visto que estas personas muchas veces sí vienen a los cinturones de pobreza de la ciudad a ubicarse. Y Perdóname, pero otro elemento que manejábamos ayer, que se da en los hechos, es que el estado de los caminos, de las carreteras, el acceso a vehículos, motos, autos, permite también, no quiere decir que haya bajado la cantidad de gente que trabaja en el campo, sino la gente que vive en el campo. Hay mucha gente viviendo en los pueblos, en las ciudades, que va y viene al establecimiento. No digo que sea en todos los casos, la tendencia es a disminuir la población rural, pero no necesariamente el número determina la cantidad de gente que hay trabajando en el campo. Eso es bien interesante porque el censo, que es lo interesante analizar en las etapas posteriores a estos datos preliminares, a qué distancia vive esa gente. Porque de confirmarse eso que yo comparto, puede ser hasta una buena señal, porque convengamos que llevar servicios a determinadas zonas geográficas del país es caro. Pero hay que hacerlo.
O sea, ¿no? Sí, Eso sí. no hay ninguna duda. Entonces, poder tener determinados grupos poblacionales en un centro, iba a decir centro Mevir, pero no es centro Mevir, Sí, una en localidad. una localidad de Mevir. Yo creo que eso es muy interesante porque le da mejor nivel de vida a la gente y no le permite desarraigarse tanto. Ujú. Eso es bien interesante, pero este dato yo creo que hay que analizarlo en el contexto de, perfecto, la gente deja de vivir en el establecimiento rural, pero a qué distancia vive, ¿no? Ujú. Sí, no es lo mismo si se fue a vivir al pueblo más cercano Por eso no sé cuánto es la o si se incidencia. vino a vivir a un asentamiento a Montevideo. Son cosas muy distintas. Son muy distintas. No, claro, no sé cuál es la incidencia, pero no necesariamente el descenso está Por eso, sí, vinculado directamente Por con eso los estos son cinturones los de datos marginalidad. preliminares. Después Que tenemos... los hay, pero Exacto. no sé cuál es la incidencia, pero sucede lo otro también que hay que considerarlo. Yo comparto plenamente con lo que vos decís, Fernando. Y ha habido mucho en el pasado, ¿no? De muchos que han venido a los cinturones de marginalidad Sí, sí. y hay muchos que han estado en estos centros poblados de Mevir, donde no hay un desarraigo del medio rural. Claro. Y que cuando uno mira a muchos jóvenes también, ¿por qué no quieren estar en el establecimiento? Y bueno, porque no tienen el acceso a un montón de cosas Que le dan bienestar, sí, que le dan de bienestar acceso, y que la tienen sus pares. entretenimiento y muchas otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces, Incluso padres que llevan a sus hijos, que les conviene vivir cerca del liceo, Claro. digo, porque eso también tiene que ver con el envejecimiento de la población, porque es gente de repente más grande o gente no tan grande pero que tiene hijos en edad liceal, entonces tiene acceso a otro tipo de cosas. Me parece que tiene que ver también con la otra tendencia, ¿no? sí, por eso está bueno comenzar a analizar datos preliminares que va a haber que profundizarlos necesariamente. Yo no sé, sinceramente no lo sé, si los datos finales, finos y totales del censo son de libre acceso. Entiendo que para investigadores sí, y entiendo que por supuesto que a nivel estatal también, pero a nivel privado es bueno poder acceder a estos datos. No sé si son públicos, Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, que son de acceso público. porque realmente hay mucha información valiosa para analizar. Creo que sí, muchísima porque información. justamente el objetivo del censo es ese, ¿no? Es que los datos estén sobre la mesa no solo para el diseño de políticas públicas, sino para el acceso general Yo de creo la que son población. de acceso. Sí, sí. Investigadores General. seguro, en general está bueno porque cuando uno piensa Que uno después lo pueda comprender Es otra es otra historia. cosa, ¿no? Pero Cuando uno analiza esto y dice, bueno, ¿cuál es el punto de conexión con lo empresarial? Y el poder entender determinada población rural, qué consume, qué necesidades tiene y dónde vive. Cuando uno va a analizar la radicación de un proyecto, ya sabe qué vender y en dónde vender. Entonces uno es más eficiente. Ahorra todo el periodo de aprendizaje, o sea, disminuye el periodo de la curva de aprendizaje que tiene un proyecto. Entonces, toda esta información, analizarla, es lo atractivo que tiene. Cuando uno contrata o compra una base de datos con información, invierte mucho para justamente ahorrarse ese periodo. Claro. Entonces, disponer de estos datos, analizarlos para la toma de decisiones, es fundamental porque tiene una incidencia muy grande, insisto, en ahorrar esa curva de aprendizaje del ensayo del error y del pruebo a ver qué pasa porque me pareció que en tal zona o en determinado lugar sucedían tales cosas. Uno a veces se sorprende y lo que le pareció porque conversó con 2 personas de determinado lugar, cuando Claro. mira la totalidad de la población, uno ve que puede llegar a conclusiones distintas. Pasamos otra lámina, sigo con el tema de las láminas. nos Está vamos bien, a está la bien, está siguiente, bien. a la Vamos, siguiente yo presentación. sé que me entiende Este es un tema bien interesante también. O sea, hoy decíamos, no hemos crecido, somos aproximadamente la misma cantidad de habitantes que en el 2011, crecimos solamente un 1%. Pero hay otro dato que cuando afinamos, yo creo que nos genera también un punto de reflexión, y es el envejecimiento que ha tenido nuestra población. No es sorpresa para absolutamente nadie. Lo interesante es que eso que todos creíamos le podemos poner un número. Somos más finos con la conclusión. ¿Y qué es lo que sucede? Que prácticamente la mayor parte de la población, yo no veo bien desde acá, pero es entre un rango etario de entre 65 y 85 personas. A ver, proporción de población de según edad. grupo de edad.
en 2023, Sí. Sí. 38% entre 35 y 64 años, 65, más de 65, 16%, entre 15 y 34, 28%, y 0 a 14, 18%. Y acá la tendencia desde 1963 para adelante es el crecimiento de 35 a 64, el crecimiento de 65 más el decrecimiento de 0 a 14 y el decrecimiento de 15 a 34. Es decir, está clara la tendencia al envejecimiento de la población. Es clarísima, y la tendencia, por supuesto, que para después del 2025 es que esta tendencia continúe, ¿no? Y esto nos dice mucho. En primer lugar, la importancia de ver qué hacemos con la población que está de más de 65. Ujú. De más de 65, que es el 18%, el 16%. Que va creciendo. Y bueno, creció del 8, que era en el 63, pasó Sí, al se 10, duplicó. al 12, al 13. ¿Cuál es que tenemos en color gris que yo no lo veo desde acá? El gris es de 15 a 34, que es el 28%. Perfecto. O sea, hay un rango etario que es el que Ah, no, porque yo estoy viendo, no, No, capaz vos que... estás viendo, mira, yo miro la pantalla. de pero acá. tenemos distintos colores, lo que pasa. no, es que Eh, el gris que vos decís ahí que tiene no, mayor pero es lo mismo, sí. crecimiento es de... Es el amarillo mío, 38% es de 35 a ese, 64. a 64. Mm. Mirá, mirá. Ese, Bien, ese- Agus. Ahí está. Gracias. Estás Es- trabajando con gente que tiene problemas. Eh, Tenés que hacer estas cosas. ese, Nos rango, agrandó la pantalla. ese rango etario que va en crecimiento es superior a lo que son los más pequeños, los adolescentes, y va en crecimiento, como decíamos recién. Entonces, el desafío está en unos años en cómo hacemos para no perder esa masa laboral con un montón de experiencia que no encuentra relevo, porque no hay una cantidad de personas de un menor rango etario tomando la posta. No hay. Entonces, hay algo muy bueno que pasó con la reforma jubilatoria, es poder trabajar y estar jubilado. Pero la gente parece que no lo supiera, o tal vez sabiéndolo no quiere trabajar estando jubilado. O quien quiere tal vez no conoce sobre la posibilidad de hacerlo. Y eso es un tema en el que hay que seguir trabajando, porque vamos a tener un pequeño problema en personas para ocupar puestos de trabajo y a su vez de manera productiva. Porque si nosotros vemos que la población no crece y que tenemos un preconcepto de que si el PBI per cápita no crece, no hay desarrollo, necesariamente tenemos que producir más con lo que tenemos y tenemos menos proyección de gente a emplearse en los puestos de trabajo. Claro. Entonces, ese rango etario va a haber que ponerle el foco para ver cómo no se escapa del mercado laboral. Ujú. A su vez, a nivel político, escuchaba a alguien reflexionar respecto a eso, que es muy interesante. Al aumentar la expectativa de vida, el voto cautivo sigue teniendo más proyección porque Claro. la gente vive más años, ¿no? Claro. Eh, Partiendo de la base que no, Que no cambia. que normalmente no cambia, que ¿no? normalmente no cambia. El que tuvo una camiseta difícil después que... Sí, eso era al margen de lo empresarial, pero es interesante. interesante Igual tenerlo hay en cuenta. una pecera donde todos intentan pescar que no está tan identificada con un partido y vota circunstancialmente a uno u otro de acuerdo a lo que estime en ese periodo, ¿no? Que no sé qué porcentaje de la población es, pero no es chico, y eso determina muchas veces las variaciones electorales. Claro, pero no hay una gran renovación del votante, ¿no? No, claro, no, claro, sí, pero dentro de de los votos no son todos cautivos. No. Hay un grupo que cambia. Sí, Hay mucho cautivo que tiene la camiseta y no la cambia nunca más. Exacto. Nació, De uno y muere con pero otro. hay un grupo que no sé cuánto es, que se mueve de acuerdo a las circunstancias. Y seguramente, aunque sea más grande, sigue teniendo la misma actitud, supongo yo. Sí, eso es una tendencia que más o menos
yo creo que podemos generalizarlo así. Ujú. Entonces, a nivel de rango etario, un enorme desafío es ver cómo hacemos para no perder gente con capacidad de trabajar. Porque si vemos que se van jubilando, no hay relevos para tomar determinados puestos de trabajo, con un enorme desafío en el nivel de capacitación que tienen muchas veces los jóvenes, y donde a veces la actitud hacia el trabajo es distinta. No digo que es ni mejor ni peor, digo que es distinta y necesitamos producir más, o al menos de manera más eficiente. Acá tenemos un enorme desafío, Claro. que no es sorpresa de nadie esto. También es cierto que la naturaleza es sabia y que junto con eso, que es cierto, también la mano de obra por la tecnificación es menos demandada. Entonces, también hay una compensación. Insisto, todas las intervenciones que tuve no tienen precisión porque no sé cuánto, pero hay elementos que también juegan Sí. que habría que considerar. Sí, ese punto es bien importante. Vos mencionabas, Fernando, la tecnificación, ¿no? La innovación y la tecnificación claramente en nuestro país cada vez son más necesarias. Con una capacidad de innovar en Uruguay que está latente, que no podemos apreciarla tal vez de una manera tan directa en el día a día. Y ahí la necesidad que tiene Uruguay de incorporar, de adaptar a la realidad uruguaya muchos procesos tecnológicos que en otros países se realizan con éxito para lograr avanzar en estos objetivos que son realmente importantes para el desarrollo empresarial. No solo del empresario que ya está instalado en Uruguay, sino para poder seguir captando inversores a que vengan a instalarse en nuestro país. Yo creo que estos primeros datos del censo lo que hacen de alguna manera es reafirmar que tenemos datos que se pueden convertir en información para políticas Públicas y privadas. para políticas públicas y privadas, que el privado se anime, que se tome un tiempo para analizar y ver qué datos hay disponibles, basar la toma de decisiones en los datos que están disponibles, que genera una gran oportunidad porque no implica realmente una inversión fuerte para acceder a datos, a encuestas, a bases de datos y datos estadísticos, y que realmente cuando uno lo analiza se lleva un montón de sorpresas, ¿no? Ujú. O confirma determinadas cosas que uno ya puede vislumbrar, pero le pone un número. Sí, sobre todo en debates concretos como el que estábamos mencionando recién, qué pasa con la reforma de la seguridad social, Claro. donde es muy posible que si se alcanzan las firmas también la gente tenga que votar, si quiere hacerlo, respecto a qué da la reforma, o se modifican algunas cosas como la edad de retiro, que se estarían poniendo incluso en la Constitución. O sea que no es un debate abstracto, estos números cuentan y cuentan en las decisiones de cada uno. Y acá la gente nos pregunta, por ejemplo, Amparo dice, viendo estos números, ¿quién va a aportar para las jubilaciones futuras? Menos mal que se aumentó 5 años del retiro, nos dice. Yo creo que, a ver, yo no conozco al detalle la norma, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que, a ver, yo creo que las políticas públicas no van a poder incidir en aumentar la cantidad de habitantes. La tasa migratoria es negativa en Uruguay y va a tender a ser migratoria porque... Bueno, salvo que empiecen a pagar por hijo nacido. Entonces, si pagan, la gente hace hijo enseguida. Ay, qué simplista lo suyo. Pero si les dan plata... Pero mire que no es tan fácil el no, asunto, no, hacer un hijo es un bollo. No, No, después de no me mantenerlo, pongan pero... hay que seguirlo. No, pero después. hacerlo es fácil No y hasta solo- lindo, sí. te diría. Bueno, pero usted tiene que continuar la tarea que empezó. No, pero Ignacio, mira, sobre eso, yo no sé si escuchaste más temprano, pero Ignacio Munjo de Ceres hizo ayer una presentación y puso 10 elementos que tienen que ver con los efectos perniciosos que tendría derogar la reforma jubilatoria. No te voy a leer los 10, pero tiene que ver también con esto, porque obviamente es necesaria por todos estos datos que vos estabas manejando. Dice, suba del gasto por mayor pasividad, claramente. Claramente. Aumento del gasto por baja de la edad de retiro, claramente. Aumento de impuestos, porque hay que pagar todo eso, hay que poner impuestos. Marcha atrás a la unificación de las cajas estatales y paraestatales, que también son una pérdida y el Estado está poniendo plata en la misma. Efectos regresivos en la distribución del gasto, algunos de los elementos negativos que tendrían no hacer o derogar la reforma de la jubilación. Yo creo que respecto a este tema,
después les hago un comentario a lo que veníamos hablando de tener hijos. Yo creo que podríamos empezar a pensar si no nos quedamos cortos con los cambios introducidos en la reforma. Y bueno, yo creo que a lo Puede uruguaya, ser. ¿no? La gradualidad que tienen a 20 años. Por eso tal vez haya que pensar no en una derogación o en una reforma, sino creo que lo más responsable sería hablar en fases, ¿no? Esta puede ser la primera fase de un proceso de cambio. Que va a ser estrictamente necesario, porque Yo va a creo- ser necesario. Yo creo que sí, hay que ser muy responsable con el mensaje, ¿no? Yo creo que decir esto es malo, no sirve, hacemos otra, yo creo que no es un buen mensaje. Yo creo que el mensaje, independientemente de la tienda política que lo plantee, es decir, bueno, está bien, tomemos esto como la primera fase, pensemos en una segunda fase que tenga como objetivo corregir cosas que haya que corregir, porque cuando se pone en marcha cualquier proceso de cambio, uno empieza a ver dónde le aprieta el zapato. Claro. Y en segundo lugar, para achicar las brechas que aún resten achicarse, fruto de estos datos que estamos viendo con el censo. Al margen de que hay datos actuariales y estadísticos, convengamos que recién ahora tenemos datos posteriores a la ley de reforma. Sí, sí, ese también fue un tema de debate, porque, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Cómo había incidido la pandemia, las defunciones sobre esta curva de población en nuestro país. Se habló mucho sobre eso también cuando se diseñó la reforma y bueno, fue uno de los cuestionamientos. Muchos también dicen en lo que fue el desayuno de ayer que la clave también para el crecimiento, además por supuesto de iniciación internacional y de otras cuestiones, está en la inmigración, en atraer más inmigración, y justamente ese 1% que veíamos tiene mucho que ver con eso. En la conferencia de prensa se mencionó y se dijo que de no ser por la ola migratoria que llegó a nuestro país, posiblemente el crecimiento hubiese sido Hubiera cero. sido menor, porque claro. Bueno, eso es bien interesante también. Hay varios aspectos para plantear respecto a eso. ¿Podemos hablar de una ola migratoria? Porque en el común de todos los que andamos de a pie, hablamos de una ola migratoria. Claro, Pero ahí va la importancia de decir, che, vamos a ver qué dicen los números. claro. ¿Cuántos llegaron? ¿Quiénes? 61.000 entre 2000. 60.000 son los números. ¿Entre qué periodo? 2011 y 2023. En 12 Ve- años. y hay 3/3 marcados, venezolanos, argentinos y cubanos. 20 y algo, 20 y algo y 20 y algo. Bueno, por pero ciento. 60.000, si no estuvieran esos 60.000, Claro, fíjate que crecimos la 30.000. población decía. estaba decreciente. Pero es verdad, es correcto. Y la tendencia a futuro indica una tasa negativa Ah. en el nivel de migración. Que vengan más. Negativa en Si cuanto no, no. a que se prevén mayor cantidad de personas que Sí, sacan a que las que se entren. van, ¿Y por claro. qué? Y porque muchas veces las condiciones de vida de nuestro país, un costo de vida alto, ¿no? Muchas barreras en cuanto a restricciones para que se inserten en el mercado laboral cuando tienen un determinado nivel de capacitación, Sí, los sí, 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 médicos. claro. No somos un país tan amigable para eso. Entonces, a futuro, la tasa va a ser negativa. Yo no estoy tan de acuerdo de hablar de una ola migratoria porque los números te indican No que sé es tan cuándo relevante. se considera ola. Claro, bueno. Capaz que está, son hay que- Claro, por olita eso, nomás. por eso. Habría que ponerle a ola, ¿qué significa? ¿Viste cuando dicen Rangos. alerta roja o ciclón? ¿Cuándo es y cuándo? Habría Claro. que saber qué es una ola Bueno, pero de migratoria. todas maneras creo que respecto a ubicar el fenómeno y decir que la importancia del fenómeno en una población, en este caso es positiva, respecto a comentarios como los que hemos escuchado en estos días, bueno, vienen y todavía que les damos trabajo y eso también está instalado. No, yo creo que si suena hasta un poco... es tal cual lo que tú decís, ¿no? Yo creo que Uruguay lo que tiene que pensar seriamente es cómo se transforma en un país más amigable para que se inserten a trabajar de una manera productiva para el país. Pues si viene un médico a trabajar, que los necesitamos, Y le yo no complicamos la vida. y le complicamos la vida, no un régimen desleal con quienes han estado en nuestro Claro, país. Digo, claro. de ninguna manera no. Pero sí poder ver de qué manera inteligentemente captamos esos recursos y una persona que es prácticamente grado 5 en determinada materia no esté haciendo una tarea para lo cual Sí, menos con capacitación. ciclo básico la persona lo hace. Ahí hay un desafío. Hay un desafío porque respecto a lo que tú decías de tener hijos, no hay evidencia de que con determinadas políticas la gente tenga más hijos. Ujú. Darle el entorno para que puedan tener todos los que quieran. Esto no es una reflexión mía, sino que también Bueno, lo que pasa es que escuché. se hace todo para que la gente no tenga, es al revés. Podés no generar un estímulo, pero si eliminás costos y criar y tener hijos no costara lo que cuesta,
capaz que la gente tendría más hijos. Sí. Capaz, digo, no sé. Sí, No digo que le den $100 por hijo, ponerle. Las cosas Pero que le saquen parte del costo, que baje la presión del costo de vida en el Uruguay para que la gente pueda tener más hijos. los que quieran tener. Y lo que hemos hecho Claro. ha ido a contrapelo. Hay Obviamente. muchas medidas que han ido en contrapelo de tener hijos. Claro, exactamente. Son desestimulantes. Ahora, todos estos temas tienen que ver con la actualidad política que tratamos todos los días. Hay un proyecto sobre la mesa de Cabildo Abierto para incentivar la natalidad, que justamente Cabildo está diciendo, hace 3 años que lo presentamos. Bueno, y pero queremos, acaba de decir Federico que las políticas públicas Por eso te digo, normalmente no cómo hay generan. que mirar los números y también los fenómenos de lo que pasa en Uruguay a la luz de lo que ha pasado en el mundo para poder analizar cosas tan cotidianas como un proyecto de ley que tal vez en las noticias lo referenciamos, ¿no? Yo creo que este es el primer paso, ¿no? Son datos preliminares que se conocieron el lunes. Yo creo que hay que seguir hurgando en los datos que van a ir surgiendo para ir afinando en un montón de cosas como lo que veíamos recién de la población en el medio rural. Bueno, números que cuentan, me gusta esos números Está que bueno, cuentan. Espero acceder a lo que vayan generando. Pero por supuesto. Números que Y lo cuentan, me conversaremos gusta aquí eso. con ustedes. Ponerle a los números, ponerle vida, que es lo que... Salir están- de lo abstracto, Fernando. Salir de lo Buenísimo. abstracto, Muy bueno. perfectamente. Bueno, muchas gracias, Federico. Por favor, un Si placer. quieren más datos, más análisis, más cosas, ya saben, llaman por teléfono 2915-2732. Ahí se comunican con la gente de Willy y la Furcade. Y sobre estos son los temas que manejan normalmente, tributarios, son los macros, contables, pero después están los de legales. uno que- Claro, pero es humanizar también, ¿no? No, Porque claro. Es humanizar. Es humanizar un poco y ver qué hay atrás de todo esto. Gracias. Y que a nivel macro miramos perillas Mm. y nos olvidamos que una perilla que tocas es una persona a la cual le estamos generando impacto. Exactamente. O unas cuantas. O O unas cuantas. Sí. Gracias, Federico. No, por favor, un placer estar acá. Muy bien, seguimos adelante. 10 de la mañana, 31 minutos.